Bienvenida a nuestra docente Mónica Liliana Campos Fiquitiva, quien nos va a acompañar en esta experiencia de prevención de la diabetes. Muchísimas gracias, profe Laura. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por asistir a este evento. Esto hace parte de amor propio, el preocuparnos por nosotros y por el que está a nuestro lado. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que guarden las preguntas, los mitos, las leyendas, porque en esto también hay mucha información y mucha desinformación. Entonces, a medida que vayamos avanzando, voy a ir un tiempo para preguntas, téngalas muy presentes para poder solucionar todas sus inquietudes. Bueno, lo más importante es prevenir. Digamos que esto era una de las enfermedades que estaba en salud pública hace un tiempo. Hoy en día salud pública ha cambiado a raíz de pandemia y ha cambiado mucho, pero siguen siendo enfermedades crónicas presentes en abuelos, presentes en papás. La diabetes es una enfermedad que se desarrolla o se hereda, esas son las primeras herencias, hasta tercera generación. Entonces, padres, hijos y nietos. Si tu abuelo es diabético, hay que tener mucho más cuidado y hay que crear hábitos saludables. Si mamá es diabética, hay que tener mucho más cuidado y crear hábitos saludables. Es importante tener en cuenta que un hábito depende solamente de nosotros mismos. Nos cansamos muy rápido de cambiar hábitos, pero así como nos cansamos rápido de cambiar hábitos, también después de cierto tiempo, cuando los cambiamos, ejemplo, 3 meses, ya se convierte en algo parte de la rutina. Bueno, entonces, este es un ejercicio para romper el hielo. Entonces, vamos a mirar qué tan pilos estamos. Quiero que de esta imagen encuentren la que no se repite. El que tenga la respuesta puede hacer su aporte. ¿Cuál es la carita que no se repite? La que tiene el Las ojito del lado gafas. izquierdo y tiene el menos del lado izquierdo, profe. Sí, señores. Bueno, estos son ejercicios también de pausa activa y de que estemos aquí presentes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la incidencia, los conceptos básicos, los tipos de diabetes, los factores de riesgos, los síntomas y síntomas que es importante que reconozcamos, sus complicaciones, su tratamiento y la manera de prevención. Digamos que la incidencia en Colombia de la diabetes es del 4.8%, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta los factores socioeconómicos, y pues es una de las 5 causas de mortalidad. Las personas que en un principio empiezan a sufrir de diabetes, y la diabetes es una patología no controlada, empiezan a añadir a su patología insuficiencias renales, hipertensión arterial, que hace que la patología se complique un poco más. Digamos que en la zona central, digamos, es donde tenemos mayor incidencia, y el resto, digamos, que son valores un poco más, más estándares. Casos diagnosticados hasta el 2008, pues si se dan cuenta no somos el único país, pero miren que aquí está China como uno de los países que tienen mayor incidencia. Los chinos tienen mayor incidencia también es porque la rutina de vida de ellos hace que sea todo más práctico, la comida sea más práctica, todo sea más práctico, y pues digamos que no tienen tiempo en algunos casos para tener rutinas alimenticias. Entonces vamos a hablar del primer concepto. La glucosa es el nivel de azúcar que tenemos en la sangre. Aquí nosotros encontramos la estructura del estómago, la estructura del intestino, duodeno, yeyuno, ileón y apéndice. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con diabetes? Estamos hablando de absorción. La insulina se produce en el páncreas bajo unas células que se llaman las células betas y alfa, y ellas son las encargadas de producir la insulina que requiramos. Y hay una reserva de glucosa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La glucosa no es solamente lo que nosotros comemos con azúcar. Los almidones se convierten en azúcar. El arroz, la papa, el plátano, el pan se convierten en azúcar. Tenemos 2 tipos de diabetes y una diabetes gestacional. Entonces, tenemos los tipo 1, que es cuando el páncreas pierde su capacidad de producir insulina. No puede ser prevenida, sino que solamente se puede prevenir entre los niños y los jóvenes o adultos menores de 30 años. Generalmente, esta diabetes con hábitos saludables mejoraría, si no, requeríamos un placebo oral, pastillas orales que nos van a ayudar a hacer esa producción de insulina.
La tipo 2, que es la que sí produce insulina, pero es insuficiente a la resistencia de las personas, generalmente se desarrolla en mayores de 40 años, aunque también puede ser en personas ahora más jóvenes, y este requiere insulina para mantener niveles adecuados de glucosa. El mito de que la insulina daña los órganos del cuerpo. Les voy a contar una experiencia. Mi madre es diabética hace 16 años, insulino dependiente hace 12, pero tiene una calidad de vida buenísima, no tiene problemas renales, no tiene nada de eso, no le ha deteriorado ningún órgano, y esto es un mito, hace parte de esos mitos que tenemos. Lo importante es la aplicación de la insulina para mantener los niveles de glucosa adecuados, pero realmente no tiene ningún efecto. Viene cuando la diabetes es descontrolada y afecta a nuestros riñones o afecta la presión arterial. Tenemos la diabetes gestacional, que la diabetes gestacional es aquella que les da a las madres en estado de gestación, pero es transitoria. Pasa el embarazo y se nivelan los niveles de glucosa y es transitoria, esa no es permanente. Puede que durante el embarazo requiera placebos, pero después de que ya se normalice, dejan los placebos y es solo temporal. El abdomen grande es un factor de riesgo cardíaco y adicional nos puede hablar que nuestro sistema digestivo no está funcionando bien en la parte de el procesamiento de esa glucosa, el páncreas, etcétera. Falta de ejercicio, lamentablemente, pues algunos no tienen tiempo, etcétera, pero tampoco no hacemos un esfuerzo por hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana, empezar con 20 minutos y mantener un ritmo por lo menos de 40 minutos a la semana durante 3 días. Una alimentación poco saludable porque no hay tiempo, bueno, etcétera. Pero entonces el tinto con el pan, las galletas, es que no hay tiempo, entonces me tomo el tinto con las galletas, pero entonces llego y me como el pan con el tinto a las 10 de la mañana, que son hábitos que pues realmente no son saludables. En algunos se presenta mareo, boca seca, mucha sed, esa sed como insaciable, y entonces muchas veces la gente toma gaseosa o toma jugos, pero no toma agua, pero es una sed un poco insaciable. Dolor de cabeza, debilidad, a veces mucho apetito y orina frecuente. En algunos casos, aunque usted no los crea, aunque no lo crean, los pacientes que hacen hiperglicemia, su primer síntoma es que bajan de peso súbitamente. Y pueden bajar mucho de peso siendo una persona gordita. ¿Listo? Hay la otra parte que es la hipoglicemia, que puede generar ansiedad, palidez, irritabilidad, somnolencia, dolor de cabeza, falta de coordinación, mucho apetito, sudoración. Generalmente las chicas adolescentes a veces sufren de hipoglicemia porque pues no tienen hábitos para alimentarse y pues a veces el estrés entre la juventud les da mucha ansiedad y no comen y no se alimentan adecuadamente. Entonces a veces son factores de hipoglicemia. Aquí es importante algo. Aunque seamos hipoglicemiantes o hiperglicemiantes, los hábitos son iguales. Uno diría, "Ay, no, pero si tiene la glucosa abajo, debería consumir azúcar". No, porque resulta que hay un déficit en la producción del páncreas y lo que podemos hacer es que esas células eh, continúen dañándose o simplemente que la persona tenga una hiperglicemia posteriormente por crear el hábito de consumir azúcar. Complicaciones de la diabetes, pues digamos que la principal es el daño renal. Cuando hay diabetes y el azúcar no se mantiene en los niveles adecuados, hay una menor filtración en el riñón. Y el pobre riñón es el que empieza a dañarse porque la diabetes no está en los niveles adecuados. Él tiene que hacer una filtración mayor y pues muchos se inflaman un poquito, hacen retención de líquidos, etcétera. La neuropatía diabética, que es algo que a veces ustedes de pronto han escuchado, que es el hormigueo en los pies, la sensación de calor en los talones, y es por esa disminución de irrigación que pasa con la patología. Aquí viene y aparece cuando alguna vez escuchamos de pie diabético, personas que se hacen lesiones en los pies, un mal manejo de una uña encarnada o algo que puede generar que haya un daño celular y haya
una necrosis del tejido. Las personas diabéticas son las personas que tienden a demorarse más en cicatrizar las heridas, porque hay menor irrigación. Entonces, digamos que la mayoría pueden presentar que se demoren en cicatrizar las heridas. Las heridas en los pies, lo que ocurre es que son más difíciles de sanar y pueden llegar a la pérdida de un dedo, del pie, del tobillo, etcétera. Generalmente estas personas tienen una sensación de ardor, de hormigueo, de descargas eléctricas, de piquete o mucho frío en el pie y un cambio de coloración. Es importante que cuando haya ese cambio de coloración que sea más moradito, asistir al médico para hacer y revisar que la disminución no sea también causa por un trombo que se puede realizar. La siguiente complicación es a nivel cardiovascular. La diabetes incrementa la probabilidad de desarrollar eventos cerebrovasculares, lo que anteriormente se conocían como los derrames, y puede hacer una obstrucción de una arteria cerebral que puede ser por hemorragia o por un trombo que se haga. Los daños oculares, porque en el 30% o el 40% de los enfermos diabéticos desarrollan hipertensión ocular y pues por la causa de la diabetes disminuye un poco la visión. La hipertensión daña la retina y generalmente puede causar paulatinamente la pérdida de la visión. Ahora vamos a mirar cuáles son esos niveles y qué es lo que miramos o qué es lo que nos mira el médico para poder determinar si somos diabéticos o no. Tenemos la glicemia en ayunas, que para las personas que en un rango normal está entre 70 a 99 miligramos sobre decilitro. Cuando nos toman una glucosa con carga, que es a las 2 horas, o bien sea vaya desayune, que se quite en la sala y a las 2 horas se la tomamos nuevamente, o cuando es con carga, generalmente esta es para las gestaciones, las mujeres embarazadas que les dan un juguito de naranja y a las 2 horas les toman nuevamente los laboratorios, sería normal si está hasta 139 miligramos sobre decilitro. La prediabetes la encontramos cuando en ayuno tenemos una glicemia basal de 100 a 125 miligramos sobre decilitros. Si a las 2 horas la tenemos por encima de 140 a 199, podríamos hablar de una prediabetes. ¿Qué es importante aquí? Aquí tenemos un examen que se llama la hemoglobina glucosilada. Esa es como la prueba confirmatoria, ¿sí? Hicimos un hallazgo clínico y posteriormente me van a enviar un examen confirmatorio que es la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina sale menor o igual a 5.6 del porcentaje de la glucosa, no es diabetes. Pudo ser que la noche anterior comí a las 10 de la noche y no dejé las 8 horas de ayuno para tomarme el examen y pudo salir un poco alterado. Prediabetes, si la encontramos entre 5.7 a 6.4%, esa ya sería confirmatoria de una prediabetes. Acordémonos que la prediabetes la podemos manejar con dieta y observación. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos si ya realmente es una diabetes? Primero, cuando en la glucosa en ayunas la tenemos por encima de 126 o igual 126 miligramos sobre decilitros. A las 2 horas sí está por encima de 200. Confirmatoria, si la glicemia está igual o mayor a 6 puntos, la glucosilada está igual o mayor a 6.5. En la diabetes gestacional no aplica la hemoglobina glucosilada porque, como les dije, es un efecto transitorio, es mientras está el embarazo. Entonces, digamos que una glicemia en ayuno de igual o mayor a 92, podemos hablar de una diabetes gestacional, y a las 2 horas mayor de 153 o igual a 153. Los tratamientos, hay una parte que es no farmacológico, que es con el cambio de hábitos. Se supone que con esto, con el tiempo, podemos reducir entre un 5 y un 10% de beneficios. Tenemos lo que es evitar el azúcar, la abstinencia al tabaco, hacer actividad física y el manejo del estrés. El manejo del estrés, porque el estrés aumenta el cortisol y eso nos va a aumentar la producción de insulina. ¿Listo? Bueno, los farmacológicos, que pueden ser medicamentos hipoglicemiantes tipo orales, que se utilizan en la diabetes tipo 1, apenas cuando es identificado y es el primer manejo.
Cuando las personas persisten con una glicemia no controlada, pasan al siguiente tratamiento farmacológico, que son los placebos de insulina. Como se dan cuenta, anteriormente los pobres abuelos tenían que complicarse mucho porque les daban una ampollita y la jeringa y entonces calcule las líneas. Hoy en día son unos ceferos y hay dos tipos de insulina. Aquí mire, son unos ceferos más prácticos y más seguros, porque el problema era eso, hay personas que se aplicaban más insulina y hacían hipoglicemias severas y pues eso los podía llevar a un coma diabético. Entonces, esto es un efecto más seguro para el día. Hay dos tipos de insulinas, unas que son a corto plazo y unas que son a largo plazo. Las de largo plazo son las que se aplican, por ejemplo, cierta cantidad de insulina en la noche. Significa que su medicamento va a tener una acción de 24 horas. Hay otros que se aplican solamente al almuerzo o al desayuno y a la comida y su efecto de duración pueden ser de 6 a 12 horas. Importante con los pacientes diabéticos, los controles que se hacen con glucometrías. Los pacientes diabéticos tienen un protocolo de manejo, cada 6 meses se hacen exámenes, tienen que pasar por medicina familiar, su control de su glucómetro que lo da la EPS para que se hagan sus controles en la casa y pueda hacerse un seguimiento más exhaustivo al manejo de esa insulina y el control de la diabetes. Bueno, la manera de prevención, pues uno conoce los antecedentes familiares. En mi caso, por ejemplo, que mi mamá es diabética, mi abuelita era diabética, o sea que yo tendría toda la preexistencia. Entonces, eso nos hace reconocer que tengo un factor de riesgo. El disminuir el consumo de azúcar refinados, jugos, gaseosas, de hecho, los jugos naturales. Uno diría, ¿por qué los jugos naturales? Si tú te quieres comer una fruta, cómela, pero tienes la glucosa de una fruta. Pero cuando hacemos el jugo, tenemos la concentración de varias frutas en el jugo. Por eso se dice que no consumir jugo, sino consumir la fruta, acompañar el almuerzo con agua y pues hacer ejercicio permanentemente. Lo siguiente es que a veces almorzamos, pero no comemos con tiempo regulado. Entonces, por ejemplo, un desayuno con una buena proteína, con una fruta, que la fruta es la fibra, la proteína que es el huevo, el jamón, que nos va a ayudar a tener esa energía y esa sensación de saciedad. Eh, y el consumo de una fruta a media mañana, la manzana verde, las frutas verdes, tras de que contienen mayor cantidad de vitamina C, tienen menos cargas de azúcar. Y pues la realización de ejercicio permanente. Yo sé que para muchos es muy complicado, pero es importante la actividad física para activar nuestro cuerpo y todas las células de nuestro cuerpo. El consumo de agua, evitar la parte del pan, la papa, el plátano, porque esto nos va a aumentar la glucosa. Acuérdense que les comenté que todos este tipo de alimentos como el arroz, la papa, bueno, todos esos se convierten en azúcar que ingresan a nuestro. El consumir mejor la fruta que los jugos, el consumir a veces endulzantes con un poquito de miel y no azúcares, el consumir alimentos que contengan omega 3, omega 6, aguacate, aceite de olivas, el pescado, es importante. Bueno, el mantener un peso adecuado. El mantener un peso adecuado también nos habla de ese promedio de índice de masa corporal que tenemos. El promedio de índice de masa corporal se calcula con el peso dividido sobre la talla. Tenemos un promedio de un peso normal hasta 24.9 de índice de masa corporal. Hablamos de sobrepeso de 25 a 29.9 que ya está aumentado. Obesidad grado 1 de 30 a 34.9 que es moderado. Obesidad grado 2 de 35 a 39.9 que es severo y mayor de 40 pues estamos hablando de muy severo. El peso es un medidor de nuestra salud. Digamos que a veces no quisiéramos saber en qué índice estamos, etcétera. Ahorita en Google hay muchas plataformas donde puede realizarse la medición de lo que conocemos. Lo importante que es hacer conciencia de que mi amor propio también va en mi autocuidado. Entonces, hay cosas que es difícil, después de los 40 años para las mujeres es más difícil bajar de peso, nuestro metabolismo cambia,
pero si iniciamos con hacer actividad física y una alimentación adecuada, no se van a ver los resultados al mes. Pero después de 2 meses que el cuerpo cambie y acelere su metabolismo, seguramente sí se van a ver un poco más de resultados. Bueno, aquí nosotros como les muestro en las imágenes, entonces pacientes que han tenido que perder alguna parte de su cuerpo y pues digamos que cuando hubo COVID hubo una correlación de pacientes con ese tipo de factores de riesgos. Ahorita estamos, bueno, con la fiebre del mono, con la viruela del mono, perdón, y hay muchas personas con gripa, con afecciones respiratorias. Resulta que para las personas que tienen diabetes es más complicado tener una complicación respiratoria, una enfermedad, porque pueden complicarse más rápido que una persona sana. Entonces es importante tener esa correlación. También que desde cuando tuvimos la relación de COVID, las personas nos volvimos muy sedentarias. Entonces volver a activar esa parte es importante para que nosotros tengamos un condicionamiento físico mejor. Entonces les agradezco a ustedes por su tiempo, espero que sigamos con esta dinámica de charlas, cada mes les vamos a traer una diferente. Eh, y pues no, aquí lo que necesiten, entonces estamos siempre para hacer estos apoyos en el área de promoción y prevención. Muchísimas gracias a todos. Mi profe, gracias a ti por este espacio tan bonito, tan importante. La intención es que diligencien por favor su asistencia, les va a permitir seguirse conectando a diferentes experiencias. Con la profe vamos a estar haciendo diferentes espacios con temáticas muy relacionadas a esa promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Así que no se desconecten, déjennos ahí su información en esa asistencia del día de hoy. Agradecer a nuestra docente por acompañarnos en este espacio y allí al SEAD Duitama por promocionar de la mano del sistema de bienestar estas experiencias tan gratificantes. Gracias a todos y que tengan una excelente jornada. De paso, hacerles una cuñita porque a las 10 de la mañana vamos a estar en una experiencia en relación a cambio climático. Vamos a conocer un poquito del cambio climático, entonces también invitarlos a todos para que estén allí conectados. Un abrazo y que tengan una excelente jornada. Feliz día.